Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar bien? Sí, Miss, sí le logra. Muy bien, chicos. Vamos a Sí, iniciar Sí, profesora, buenas noches. buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Para ello vamos a ir recordando lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría brindar un pequeño resumen de lo que hemos hablado la clase pasada? Solamente un resumen. Mis, hemos hablado de esto, de esto, de esto. Cada uno de estos se denomina de esta forma. A ver, ¿quién? Levantando la manito. Y yo les doy la autorización para que puedan activar su audio. Muy bien, a ver, Julieta. Miss, buenas noches. Buenas noches, Julieta. A ver, ¿qué me puedes manifestar respecto a la clase pasada? A ver, ¿qué me puedes decir al La respecto? función fática y función poética, la función metalingüística. ¿Qué son ellos? Lo que me acabas de mencionar. ¿A qué tema corresponde? El objeto que se No, ¿a qué tema corresponde? ¿A qué tema corresponde lo que nos acaba de mencionar? A ver, Víctor, levantaste la mano. Son las funciones de comunicación, Miss. ¿Son las funciones de la comunicación? ¿Serán las funciones de la comunicación? ¿Qué serán, chicos? Son las funciones del lenguaje. ¿Ya? Son las funciones del lenguaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué son las funciones del lenguaje? ¿Cuál es la definición de funciones del lenguaje? No cuáles son, sino qué son. A ver, Georgina. Yo no he estado la semana pasada o la clase anterior, Ya. pero estoy entendiendo que estamos tratando el tema del curso anterior o lo que vamos a repasar ahorita, lo Claro, que vamos a nosotros... repasar. ¿Para qué? Para ver el tema del día de hoy. ¿Por qué? Porque el tema del día de hoy tiene mucho de relación con el tema anterior. Ok. Muchas gracias, Miss. Pero chicos, recuerden que todas las clases están siendo grabadas. ¿Ya? Si tienen la oportunidad de poder visualizar la clase grabada, ¿sí? Lo van a encontrar en el YouTube. A ver, Tani, ¿qué recuerdas? A ver, ¿qué es la función? ¿Qué es la función del lenguaje? No cuáles son, sino qué es. Buenas noches, Miss. Las funciones del lenguaje son los distintos usos con que el ser humano emplea el lenguaje. Ya, muy bien. ¿Cuál es su finalidad? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad y la intención. Dayanira, ¿levantaste la mano? Sirve para comunicarnos. Claro, sirve para comunicarnos, pero ¿cuál es el objetivo? Profesora, disculpe, no se le escucha. Miss, su micro está apagado.
Ay, les estaba hablando en micro para acá. Les decía, chicos, a ver, cuando nosotros hablamos de las funciones del lenguaje, hacemos referencia a la intención que nosotros tenemos al momento de comunicarnos. Cuando nosotros nos comunicamos con alguien, nos comunicamos con un objetivo, con una finalidad. Entonces, esa es la función del lenguaje. ¿Por qué? Porque hay diversos tipos de funciones. Tenemos la función fática, la función metalingüística, la función poética, la función expresiva, la función referencial, la función apelativa. Cada uno de ellos tiene un objetivo, una finalidad, ¿ya? Pues a ver, ¿quién me dice cuál es el objetivo de la función metalingüística o en qué momento yo doy a conocer la función metalingüística? A ver, Marisa. Marisa. Tani. Profesora, lo que yo entendí es que se centra en el propio código de la lengua. Claro, se centra en el propio código, en el idioma, en profundizarlo, ¿ya? Muy bien. La función fática, a ver, con ejemplos, ya más rápido. Un ejemplo de haciendo uso de la función fática. ¿Quién me manifiesta? A ver. Aló, qué calor. Mientras, para comenzar a hablar o hacer una conversación, ejemplo, hola, ¿cómo estás? O ¿me escuchas? Claro, para corroborar, ¿cierto? Para corroborar si la otra persona se encuentra dentro del diálogo, ¿no? O para prolongar la conversación, ¿ya? Y la función, por ejemplo, apelativa. ¿Cuándo hago uso de la función apelativa? A ver, Dayanira. Dayanira, levantaste la mano. Cuando pedimos un objeto o algo, Ya, en ejemplos, más rápido en un ejemplo. Con el ejemplo yo voy a poder entender de que sí me han entendido. Miss, como ponte un abrigo, hace mucho frío. Exacto, ponte el abrigo, hace mucho frío. ¿Qué estás haciendo? Estás ordenando. Y como dice Amelia, cuando tú pides también algo, no solamente cuando ordenas, sino cuando pides, ¿ya? La función referencial. ¿Cuándo hago uso de la función referencial? A ver, Tani, tu ejemplo. Profesora, ¿escucha? Es para transmitir información, profesora. Ya, pero un ejemplo.
Diligencia. Como personas, hechos o Por eventos. ejemplo, le quería, ¿cuánto saldrán nuestros exámenes? Por ejemplo, la niña de Manuel tiene 5 años. Claro, ahí yo estoy informando, ¿ya? Entonces son las diferentes funciones de lenguaje que nosotros hacemos al momento de comunicar, ¿ya? Entonces, ¿qué es el lenguaje? Apagamos los micros, por favor, para poder entendernos. Muy bien, gracias. ¿Me escucha? Sí, Sí. Ah, está bien, pensé que estaba mal mi micrófono. sí, sí te escucho. A ver, apagamos los micros, empiezo con explicar la clase. Chicos, cualquier duda o consulta, igual levanten la manito para poder darles la autorización de grabar el audio. Ya, pero levanten la manito siempre y cuando tengan consultas, porque luego los llamo y no me contestan. A ver, les decía, entonces, ¿qué tenemos por lenguaje? Entonces, el lenguaje es la facultad de comunicarnos, cómo nosotros nos comunicamos, mejor dicho, usando qué cosas, signos orales o escritos. Se va a concretar en el uso de una o más lenguas. ¿Qué quiere decir se concreta? Se hace uso al manifestarlo haciendo o practicando un idioma. Mayormente el lenguaje es un fenómeno social. ¿Por qué? Porque el cómo tú te comuniques lo marca la sociedad en la cual te relaciones. Y eso se han podido percatar. Un adolescente no habla al igual que ustedes, o tu hijo o un niño no habla al igual que ustedes. Por ejemplo, si tú tienes a un niño en casa que no sale mucho, pero tienes a diferencia a un niño que sí sale a la calle, juega con los niños de calle, entonces vas a ver, ¿hay diferencia de cómo se comunican o no? ¿Habrá diferencias o no? Sí, Miss, hay diferencia. Y hay diferencias. El otro niño que sale a calle, que se junta con más niños, va a tener mucho más labia o mucha más forma de comunicarse que el otro niño. Entonces, por eso decimos que el lenguaje es un fenómeno social, que lo marca ¿qué cosa? Marca la sociedad. ¿Ya? Las funciones del lenguaje, ¿cuántas son? Son 6. Es representativa o referencial, expresiva o emotiva, apelativo, conativa, metalingüística, fático de contacto y poética o estética, que es lo que hemos visto en la clase pasada. Ahora, el lenguaje tiene ciertas características. Primero que todos, el lenguaje es racional. ¿Por qué diremos que el lenguaje es racional? A ver, Dayanira. Todo ser humano usa la razón para expresarse. Exacto. Nosotros decimos que el lenguaje es racional. ¿Por qué? Porque usamos la razón, nuestra inteligencia para poder comunicarnos. Razonamos o es lo que deberíamos de hacer para poder comunicarnos. Pero normalmente hacemos, ¿cierto? Pensamos, razonamos, utilizamos nuestra inteligencia para poder comunicarnos. Ahora, también decimos que el lenguaje es universal. ¿Por qué diremos que es universal? A ver, Ricardo, ¿levantaste la mano? Leslie. Inglés, español, chino, árabe, ¿mi? Todo el mundo habla. Exacto, Leslie, exacto. Es universal, ¿por qué? Porque a nivel mundial nosotros lo hablamos, lo usamos. El lenguaje lo hacemos uso a nivel mundial. A ver, no confundamos, y eso es lo que vamos a ver ahora, lengua con lenguaje, ¿ah? El hecho de decir inglés, español, chino, francés, portugués, eso no es lenguaje. Recuerdan que el lenguaje es la intención del hablante, cómo tú te comunicas haciendo uso de la lengua, ¿ya? Entonces, ahora, es universal, ¿por qué? Porque a nivel mundial lo hablamos. Es innato, ¿por qué diremos que es innato?
simbólico. Porque no sé, ¿Cómo? por eso. Porque me dijiste Marlene, ¿quién está con la cuenta de Marlene? Ah, ya, Walter, Walter. eso, ¿Por qué es innato, me decías? porque todos lo tenemos por pequeño, desde pequeño. Claro, exacto, Walter. Nosotros decimos que el lenguaje va a ser innato. ¿Por qué? Porque de nosotros nacemos con la facultad de comunicarnos. Nosotros nacemos con esa facultad, con esa necesidad de querer comunicarnos. No solamente desde que nacemos, sino desde la barriguita. Desde la barriguita de mamá, nosotros ya nos estamos comunicando, ¿cierto? Ya, por ejemplo, damos pataditas si algo no nos gusta, si algo nos molesta, si algo, por ejemplo, si a la mamá se puso un pantalón que le aprieta, ¿el bebé va a estar tranquilo? No, profesora. No, empieza a patear. ¿Por qué? Porque le molesta estar ahí, ¿cierto? Ajustado, apretado. Entonces, ahí el bebé se está comunicando, ¿no? ¿Está expresando el lenguaje o no? Sí, lo está haciendo. ¿A través de qué? De sus patadas ya te está dando un mensaje. Por eso decimos que es innato, porque nosotros nacemos con la facultad de poder comunicarnos. ¿Y por qué nacemos con esa facultad? Porque para nosotros es una necesidad para poder relacionarnos. Ahora, es aprendido. ¿Por qué diremos que es aprendido? A ver, Isaías. Miss, para afianzar el conocimiento. Ya, para afianzar. Pero ¿por qué diremos que el lenguaje es aprendido? Porque lo aprendemos de nuestros padres o de los que vienen adelante de nosotros. Exacto, pero más que todo no se enfoca solamente en aprenderlo de nuestros padres. ¿Por qué diremos que es aprendido? ¿Por qué? Porque nosotros a lo largo de nuestra etapa, de nuestra vida, vamos mejorando nuestra forma de comunicarnos. Por ejemplo, Úrsula, tú no te comunicas ahora en la actualidad como te comunicabas de niña, ¿o sí? No, Miss, muy diferente. Ahora hay muchas formas. Exacto, ha cambiado tu forma de comunicarte con las personas. ¿Por qué? Porque has ido aprendiendo nuevas palabras, cómo comunicarte, nuevas técnicas, ¿cierto? Has ido mejorando, has ido perfeccionando. Por eso decimos que el lenguaje es aprendido, porque lo aprendes a lo largo de la vida. Es más, en la actualidad nosotros seguimos aprendiendo a comunicarnos, o mejor dicho, seguimos haciendo uso del lenguaje. ¿Ya? ¿Y por qué diremos que es convencional? Es privativo del hombre y fruto de un aprendizaje, profesora. ¿Qué quiere decir ello? Ay. A ver, ¿qué quiere decir esa definición que me has dado? Miss, es como un sistema de signos por medio de los cuales el hombre colabora a la plática. A ver, pero ¿esa definición da a entender que es convencional? ¿Por qué digo yo que el lenguaje es convencional? O sea, es como decir que se comunica y a la vez expresa sus pensamientos, ¿o estoy mal? No tiene nada que ver ello. Al tú comunicarte, claro, estás expresando tus sentimientos, pero eso no cubre lo que es la característica de del lenguaje. Georgina. Miss, porque a través del lenguaje nosotros o convencemos con nuestras palabras o el discurso que damos, convencemos a las personas o nos convencemos entre nosotros mismos. A ver, no.
Cuando nosotros hablamos que es convencional, no hace referencia a qué cuánto tú convences o no a una persona, ¿ya? Sino hace referencia a la forma, mejor dicho, que cuando tú te comunicas, tú vas a adecuar tu información o tu mensaje según tu intención, según tu objetivo. Por eso decimos que es convencional. Tú lo adecuas a tu conveniencia, mejor dicho. ¿Me dejo entender? Según tu contexto. Ya, por ejemplo, si yo te digo que María cortó el pico a su gallina y María llegó al pico de la montaña, en ambas oraciones, ¿la palabra pico significará lo mismo? No, profesora. No. Exacto. Entonces, por eso decimos que el lenguaje es convencional. ¿Convencional en qué sentido? Lo adecuamos a nuestro contexto. A eso se refiere. ¿Ya? No a la capacidad de convencimiento, ese es otro término, sino convencional. Nosotros lo adecuamos a nuestra conveniencia, a nuestro beneficio, mejor dicho. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Y hacemos uso de eso o no? Muchas veces Sí, nos... cuando le dices. Exacto. Nosotros Cuando, Sí, te escucho, Meli. cuando quieres convencer a alguien que no has hecho algo mal o no ha salido, lo convences a tu manera, ¿no? Yo lo voy a convencer a mi manera hasta que él me diga, ok, está bien, lo acepto, lo convencí, ¿no? Eso es lo que Claro, nos está claro, tratando de pero decir. según cómo tu mensaje está siendo enviado. Eso es lo que se refiere, ¿ya? Ok, Miss. Miss, es un sistema de signos por medio de los cuales el hombre elabora y expresa y comunica sus pensamientos. Exacto. ¿Ya? Muy bien. Ahora, es simbólico por lo que dice Isaías, ¿no? Porque es un conjunto de signos, ¿no? De incógnitas, de interpretaciones. Y de doble articulación, hacemos referencia a la doble interpretación, ¿no? Que a veces nosotros hacemos uso, ¿sí? De la doble interpretación al momento de comunicarnos, ¿no? El mensaje no tiene solamente un sentido, ¿sí? Sino varios. Muy bien. Entonces, dentro del lenguaje vamos a tener a los planos del lenguaje. ¿Qué son los planos del lenguaje? El lenguaje se va a dividir en dos tipos, ¿ya? O dentro del lenguaje va a aparecer dos tipos que se van a descomponer en cómo yo voy a hacer uso o gracias a qué hago uso yo del lenguaje, que es lengua y habla. Por eso es que les decía hace un momento cuando participaban, me decían, Miss, lenguaje allá, lo que yo hablo, español, castellano, quechua, inglés, no. A ver, el lenguaje es la intención, cómo yo me comunico. Lengua es el sistema de signos, en otra palabra, es el código que una comunidad usa para poder comunicar. En otras palabras más resumidas, podemos decir que la lengua es el idioma, ¿ya? Es el idioma que nosotros sabemos o hemos aprendido. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuál es tu lengua? Ah, ya, mi lengua es el español, ¿ya? Entonces, no es decir, mi lenguaje es el español, porque el lenguaje no es el idioma. Lenguaje es lo que tú tienes como intención comunicar, pero lengua sí es el idioma, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza? ¿Por qué? Por ser social. ¿Por qué diremos que es social?
Miss, no se escucha. Les decía, ¿por qué diremos que la lengua es social? Yo pienso, Miss, que es social porque muchas personas hablamos la misma lengua. Exacto. Ya lo aprendemos de la sociedad a la cual pertenecemos. Si yo, por ejemplo, si hubiese nacido en una familia de quechohablantes, ¿cuál hubiese sido mi idioma o mi lengua? Quechua, Miss. Quechua, Miss. El quechua. Por eso es social, ¿no? Y su naturaleza va a ser abstracta, ideal y psíquica, ¿no? Nos llega como herencia, como algo histórico, ¿ya? Y el habla ya es la materialización, ¿no? Lo que nosotros hacemos uso dentro, cuando ya ponemos en práctica nuestro idioma. Esa es la lengua, ¿ya? A ver, lo vamos a ver de forma separada. Dice, la lengua, acá tenemos una pequeña nota, dice, es necesaria para que el habla sea inteligible. ¿Qué quiere decir? Para que se produzca, ¿sí? Pero a su vez el habla es necesaria para que la lengua se establezca y evolucione. Si no hubiese habla, ¿la lengua trascendería o se difundiría? No, Miss. No, Miss. No, cierto, claro, sabríamos el idioma, como seríamos quizás, pero no podríamos manifestarlo. Entonces no habría, no evolucionaría. ¿Qué nos dice acá? Nota, todo aquello que el lenguaje tradicional, social, cultural, es decir, habitual en el uso de la lengua y que no llega a afectar el sistema, refleja el hábito importante, pues limita su libertad expresiva. ¿Ya? Su libertad expresiva. A eso se refiere. ¿De chicos? Entonces, ¿qué es lengua? Les he dicho. Creo, Miss, que es la forma individual de expresarnos cada uno. A ver, no. Recién les acabo de mencionar. ¿Qué es lengua? Es expresarse y comunicarse con los demás, Miss. No. Lengua es el idioma en el que hablamos. Exacto, la lengua es el idioma que nosotros usamos para comunicarnos. No se olviden de eso, chicas. Ya lo acabo de mencionar. Y el habla ya es la materialización, ¿no? La efectividad, mejor dicho, cuando yo ya hago uso de qué, del idioma. ¿Ya? A eso me refiero. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna duda? ¿Todo claro, chicas? Sí, Miss, todo claro. A ver, los que están levantando la manito, cuando participan ya bajen la manito, ¿sí? Por favor, para que no me confunda. A ver, un minuto, por favor. Y no se escucha.
Ya. Muy bien, entonces les decía, chicos, entonces ya sabemos, lenguaje es la forma como yo me comunico, el objetivo, ¿cierto? De mi información que voy a manifestar. La lengua es el idioma que yo hago uso al momento de comunicarme. Y el habla es la materialización, ¿no? El uso de la lengua. ¿Ya, chicos? Ahora, la lengua va a tener ciertas variaciones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros hablamos el idioma español, pero nos comunicamos o tenemos un mismo tipo de lenguaje todos. No, Miss, todos tenemos diferente. Es diferente, ¿cierto? Entonces, por eso vamos a conocer la variación de la lengua. La lengua va a variar de diferentes formas. Primero, del dialecto, ¿no? Es una variación de la lengua, el dialecto. ¿Qué cosa? Es la variante que adquiere una lengua en un determinado lugar, en un determinado espacio. Puede ser un país, región o zona donde tú te relaciones. Ese es el dialecto. Por ejemplo, el castellano, ¿qué habla? O el español, ¿qué habla? El limeño es idéntico al que habla un piurano o un serrano. Es No, igualito. Miss. No, Miss, es diferente, tiene otro dejo. Exacto, es conocido como ese dejo, ¿no? O algo más notorio, no, Miss, pero yo les escucho igual. Ya, algo más, por ejemplo, los de la selva, eso es mucho más particular y más fijo, que tú puedes ver la diferencia. ¿Se habla lo mismo? No, tiene diferente dejo, ¿ya? Pero no solamente la variación dialectal o del dialecto se ve a nivel de sonidos, a nivel fonético, sino también, ¿sí? A nivel sintáctico, a nivel morfológico y a nivel semántico, ¿ya? ¿Qué quiere decir? A nivel de escritura, de sonido, de interpretación y de significado, ¿ya? Por ejemplo, a nivel fonético, en Lima mencionan calle, ¿no? Tienen una particularidad de mencionar, por ejemplo, los términos que se escriben con doble L, como pollo, calle, lo mencionan al momento de su interpretación, lo mencionan con la Y, ¿ya? Entonces, en cambio, en provincia decimos calle, ¿cierto? Calle, dicen en Lima, y calle en provincia. Y a nivel sintáctico, por ejemplo, en cómo está estructurada, ¿sí? El mensaje, ¿no? De la esquina de su casa, su kiosco está, por ejemplo. ¿Cómo está interpretada? ¿Cómo se manifiesta ese mensaje? ¿No? A nivel morfológico, la escritura, por ejemplo, ¿no? En Lima, por ejemplo, los que han frecuentado la capital, se percatan y se dan cuenta que hay diferentes términos que usan para referirse a un pan pequeño. Por ejemplo, lo dicen pancico, panecillo, ¿sí? O pancito, ¿cierto? Hay diversas interpretaciones. Y a nivel semántico, ¿no? Que es el nivel semántico según el significado, ¿no? Por ejemplo, ese viejo está salado. Aquí en Perú, ¿qué significa? Sin suerte, dice Miss. Exacto. En Perú significa sin suerte. Pero si yo te digo, ese suerte, digo, la ropa está salada. En Chile. Costosa, Miss. Costosa. ¿Hay variación o no hay variación? Sí, Miss. Sí hay variación. La interpretación es diferente. ¿Ya? Ahora, la otra variación de la lengua es el sociolecto. ¿Ya? ¿Qué es el sociolecto? Es la variación de la lengua que se presenta en una sociedad, ¿ya? De acuerdo a factores socioculturales, ¿no? Según tu nivel social, ¿no? Aquí tú te vas a diferenciar cómo tú te estás comunicando, qué tipo de lengua, qué tipo de idioma, cómo es tu nivel, el uso de las palabras que tú manifiestas, ¿ya? Primero la lengua va a variar de profundidad, ya sea de sociedad o a nivel geográfico, ¿no? Según al grupo, ¿ya? Y las diferencias de hablas dentro de una comunidad se deben a la influencia de factores
geográficos, ¿no? De donde tú te relaciones, ¿sí? A la categoría sociocultural o educacional, ¿cierto? Por eso es que dicen, ¿no? Como hablas, se nota claro cuál es tu educación. Muchas veces les dicen eso a las personas, ¿o no? ¿Cierto? Ya veo cuál es la educación que tú tienes, ¿cierto? Y la línea de separación de una lengua va a estar determinada por la posición socioeducacional, ¿no? Nivel de educación que tú tengas. Ya, si tú has tenido, por ejemplo, pero a ver, ¿qué es Miss? Entonces, si yo no he estudiado nada, no voy a terminar el nivel mínimo. No, pues a través del tiempo tú has ido aprendiendo y has ido relacionándote y hay diferencia en ello. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la variación en el interlecto, cuando hay variación entre dos lenguas. El mesolecto intermedio el culto y el vulgar, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahorita, los niveles de la lengua. Y el idiolecto propio del individuo. Según, por ejemplo, en qué grupo te relaciones, va a estar tu nivel de la lengua, ¿no? Tenemos nivel subestándar, estándar y superestándar. Nivel subestándar es cuando tú tienes una lengua popular, una lengua vulgar, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Cuando tú dentro de tu diálogo o dentro de tu idioma, lo único que haya sea palabras groseras. Por ejemplo, ¿han visto personas que se relacionan y que solamente conversan con palabras groseras? ¿O dentro de su vocabulario solamente hay ello? ¿Conocen o no, chicos? Sí, mis. Sí, Miss. Entonces, por ejemplo, estas personas que se comunican, exacto, que se comunican y que solamente tienen dentro de su vocabulario palabras groseras, están en un nivel subestándar, ¿ya? Ahora, lengua oculta, lengua coloquial, como tú frecuentemente te comunicas, pero sin usar términos groseros ni malintencionados, estás en un nivel estándar, ¿no? Cuando ya tienes un nivel de cultura un poco más que el nivel subestándar, ¿no? Y nivel superestándar es lengua literaria. Aquí, por ejemplo, ya vamos a encontrar a los escritores, a los filósofos, ¿no? Los que conocen a profundidad la lengua y cómo usarla, ¿no? En el nivel estándar es donde la mayoría de la población se encuentra, ¿no? Entonces, según este triángulo, ustedes ya se pueden ubicar dónde se encuentran, ¿no? Ahora, no hay que confundir la lengua vulgar o popular con las jergas, ¿ya? La jerga, según la Real Academia Española, nos dice que es un lenguaje especial y familiar que nosotros usamos, ¿sí? En diferentes contextos, pero lo determina nuestra profesión, nuestra actividad, ¿sí? Que realizamos, que usamos en un grupo determinado de personas. Por ejemplo, los estudiantes manejan un tipo de jerga o no. Que hay términos, claro, que hay términos que nosotros tampoco conocemos, ¿no? Ellos, por ejemplo, en la actualidad se manifiestan en diferentes tipos de términos que entre ellos sí lo entienden, sí los comprenden, pero nosotros no. Entonces, esos términos que entre ellos nada más lo usan son las llamadas jergas, ¿no? Por ejemplo, en tu trabajo, hay términos que solamente tú lo usas, ¿cierto? Pero solamente con tu ambiente laboral, con tus compañeros de trabajo, que si sales a otra persona, le hablas de la misma manera, ¿te entenderá? No, Miss. No te va a entender. Exacto, no te va a entender.
Entonces, ¿por qué? Porque esos términos solamente lo hablas ahí. Por ejemplo, dentro de tu familia, ¿también usas jergas? Claro que usas jergas dentro de tu familia. Dentro de tu grupo familiar también haces uso de las jergas, que solamente entre ustedes. Tú vas a otra familia, le haces un chiste con los chistes que estás acostumbrado en familia, ¿te entenderá, te comprenderá? No te va a comprender, porque no es parte de ellos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se dan las jergas? Uno, porque las personas van a estar determinadas por su grupo social, ¿no? Por la edad, por el tipo de trabajo, por dónde viven o por la afición que tienen. Otro, por la corrupción del lenguaje ordinario, ¿no? Muchas veces bajo la influencia de la negligencia del vocabulario que usamos, que se practica con un afán humorístico o juguetón, en el intento de ¿qué? De representar la realidad no como debe de ser. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. A eso se refiere, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ahora, acá tenemos los diferentes tipos de jerga. Jerga profesional, jerga social, ¿sí? Sí, tenemos la jerga familiar, jerga del móvil. Normalmente, ¿qué es jerga en otras palabras? Términos que usamos frecuentemente en un grupo determinado, ¿no? Jerga profesional que usamos entre los compañeros de trabajo, ¿no? Los médicos, los filósofos, los científicos, tienen diferentes términos que solamente entre ellos lo pueden interpretar. Jerga social, por ejemplo, los deportistas, los jóvenes, los cazadores, los informáticos, los mineros, ¿sí? Jerga familiar, conjunto de palabras que por broma o ironía se introducen en la conversación familiar. Jerga del móvil, esos mensajes recurrentes que a todas las personas le llegan, ¿no? Ejemplos de jerga, por ejemplo, afanar. Tiene dos definiciones. Afanar y enamorar. Me afanaron la billetera. ¿Qué significará? Me robaron la billetera. ¿Mm? Que te robaron. Que te robaron la billetera. Y, por ejemplo, Juan, deja de afanar a mi amiga. Juan, deja de enamorar a mi amiga. Claro, de enamorar. Esta jerga, por ejemplo, ¿en qué grupo social se habla? Peruana, Miss. No, pero ¿en qué grupo? Profesional. ¿Social? ¿Profesional será? Que en lo, por ejemplo, los de esa manera. Los amigos, Miss. ¿Jerga social? Jerga social, Miss. Miss, de la jerga social. Jerga social entre grupos de amigos. ¿Ya? Muy bien. A la tela. ¿Qué significará? ¿Está flaco? ¿Está flaco? Está elegante, que está elegante. Está elegante. Juan vino a la tela. Vino vino elegante, vino bien vestido. A eso se refiere. ¿Ya? Y caleta. Discreto. Escondida nomás. Escondido directo. Juan escondió caleta su celular, por ejemplo. A escondido. Escondido. Entonces, estas jergas ya son jergas sociales que nosotros usamos en nuestro día a día. Pero hay otra que se le denomina jerga delincuencial o la replana. La jerga delincuencial, como su mismo nombre lo indica, son jergas que utilizan los
Cuentes. Los delincuentes. Solamente ellos lo manejan, ¿ya? A eso se refiere. Por ejemplo, yo digo, María enfriará a Juan. Lo va a matar. Lo va a matar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto mayormente lo usan, ¿sí? Para manifestarlo en clave, ¿no? Ellos lo usan, mejor dicho, en clave, ¿no? Para no dar a entender el mensaje concreto. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? No. Está todo entendida. No viene al caso. ¿Cómo se llamaba la primera jerga? Cuando hablas todo agresivo y todo grosero. No, esa es lengua vulgar, no es jerga. Lengua vulgar. No, pero usted lo dijo como otro tono, lo dijo. ¿Cuál? Cuando tú te comunicas de forma vulgar, normalmente con palabras groseras. No, ajá, lo dijo no, ya fue. A ver, ahí, cuando tú te comunicas de esa manera, se denomina que estás haciendo uso de una lengua vulgar, el cual pertenece al nivel subestándar de la lengua. No voy a tomar pantallazo. Ya, disculpe. Tómale captura para que puedas. Ya está. Gracias. Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Muy bien. ¿Dudas, consultas? Miss, esta clase que estamos teniendo ahorita, ¿lo va a poner en PDF? ¿Lo va a mandar en PDF? ¿Lo voy a mandar en PDF? No, la clase está siendo grabada. Ya, Miss. Ajá. Está siendo grabada, así que lo pueden encontrar en el YouTube. Y todo lo que usted pone en pantalla, no sé qué copiarlo en el cuaderno. No. ¿Cómo? Todo lo que usted pone en pantalla hay que copiarlo en el cuaderno o lo que nosotros creemos que es necesario para acordarnos. Claro, lo que ustedes consideren que es necesario, ¿por qué? Porque esto no lo encontramos esta información que yo les estoy brindando está en el módulo. Así que si hay alguna idea, algún concepto que quizás ustedes consideran que es importante tenerlo en el módulo, le pueden agregar, ¿no? Porque hay información adicional que se les brinda dentro de las clases, ¿no? Ya, Miss. Que no está en el módulo. Eso sí se puede descargar, ¿no, Miss? Lo que está en el módulo. Claro. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que les he dado a conocer, dice, clasifica en su nivel léxico correspondiente, que quiere decir nivel de la lengua, tanto culto, coloquial, familiar o vulgar, las siguientes palabras. Si yo digo electroencefalograma, ¿qué será? ¿Culto, coloquial, familiar o vulgar? ¿Cómo dijo, Miss? A ver, vamos a colocar qué nivel de la lengua se encuentran en estas palabras. Si yo digo electrocardiograma, ¿en qué estará? ¿En nivel culto, coloquial, familiar o vulgar? Culto. Culto. Coyuntura. Culto. Culto. Conducí. Culto. Culto también. Yo conducí mi auto. Coloquial también podría decirse. Claro. Detractor. Él es mi detractor. Es un nivel, es culto. Culto. Catear. Catear. Podría entrar también en... catear se refiere a la catación. Descubrir, espiar. Allanar, mejor dicho. Ah, ya. Culto. Culto, Miss. Exacto. Abuelo. Familia. Culto. Crecer. Culto. A moto.
Culto, Miss. Coloquial. Estúpido. Vulgar. 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 Resbalar. Coloquial. Culto. Familiar. Exacto. Cole. Familiar. A mí. Familiar y coloquial. Sexagenario. Culto. 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 ¿Ya? Eso es más o menos las variaciones de la lengua que nosotros tenemos dentro de nuestro idioma. ¿Sí? Entonces recuerden. ¿Qué es el lenguaje?